Vamos a ir a la palabra del Señor y a compartir el pan de la palabra. Y yo te invito a que vayamos a la carta del apóstol Pablo en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5. Y estamos una vez más en este tema tan necesario, hermanos: pecado, el enemigo olvidado. Pecado, el enemigo olvidado. Y ahora vamos a 2 de Corintios capítulo 5, en donde la palabra del Señor nos lleva al versículo 11, y lo leemos, hermanos, desde el verso 11 al 21. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Pablo, hermanos, va a hablar acerca del ministerio de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Subimos ahora al verso 17 y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Notas? Somos reconciliados y se nos es dado el ministerio de, hermanos, la reconciliación. ¿Qué es este ministerio? Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que como embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nota que Pablo le está diciendo esto a una iglesia cristiana. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y termina el verso 21. Hermanos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oramos. Padre Santo, en esta hora que tu palabra ha sido abierta, Dios mío, Señor, sé con nosotros a través de tu Espíritu, ministrando, Señor, a cada corazón. Señor, hay diferentes grados, Señor, de conciencia acerca de esto, pero todos, Señor, estamos necesitados de ti, Señor. Todos, Señor, necesitamos, Padre Santo, de ser iluminados, consolados, corregidos, instruidos en tu palabra. Así que, Dios mío, Señor, háblanos hoy, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos, Señor. Danos, Padre Santo, Señor, claridad, Padre Santo, y mansedumbre a la hora de abrir, Señor, a sus páginas, y a la hora, Señor, de exponer, Dios mío, sus verdades. Gracias, Señor, por este privilegio. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado predicando a través de esta serie, como llamábamos una vez más, pecado, el enemigo olvidado. Y hemos tocado en esta serie el origen, la naturaleza, la universalidad y el amargo fruto del pecado, este enemigo escondido, esta rebelión en nuestros miembros que se opone a la obra de Dios en nuestras vidas. Y es lo que, hermanos, separa al hombre de Dios. Lo que separa al hombre de Dios no es la raza, lo que separa al hombre de Dios no es el nivel educativo, no es el apellido, donde nacimos. Lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Hemos dicho también de que en el pecado hemos visto que la obra del pecado en la vida del hombre es penetrante, es destructiva, todo lo toca, todo lo arruina. Hermanos, trastoca el alma, el cuerpo, la mente, la voluntad. Y hemos dicho de que el pecado, hermanos, es un enemigo terrible y la causa de todos los males que existen. Adentro y afuera, y penosamente, ese pecado no está lejos, sino que está muy cercano a nosotros, habita en nuestros miembros. Aún habría quizás alguien, ¿verdad?, que diría: bueno, yo esperaba de que empezáramos noviembre con algo distinto. ¡Qué deprimente! Otra vez del pecado, pastor.
Pero hermanos, el pecado debe ser conocido en toda su destructiva y horrenda actividad y profundidad, porque esto nos va a llevar a nosotros a apreciar la obra de Cristo en la salvación. Como decíamos, si el pecado es pequeñito, entonces Jesús es pequeñito también. Si la herida del pecado es como cortarnos con una hojita de papel, lo suficiente es una curita. Y eso es el evangelio para el que piensa de que el pecado es algo leve. Pero cuando entendemos de que el pecado es algo terrible, pervasivo, tóxico y que terminará, hermanos, condenando al pecador, entonces la oferta del evangelio que nos es dada en Cristo se vuelve grande, se vuelve, hermanos, tan grande que nos da ganas de cantar y botar el techo de este local, ¿verdad? Agradeciéndole a Dios por su misericordia. Pecado, hermanos, no es algo ligero, es la fuente de cada mentira, de cada traición, de cada infidelidad, de cada abuso, de cada ofensa. Hermanos, la mentira, hermanos, encuentra su fuente en el pecado. Cada maltrato encuentra su fuente en el pecado. Y no hay hombre que piense que su pecado es demasiado grande. Generalmente todos pensamos, ¿verdad?, que sí, tenemos algunos asuntitos ahí que resolver, pero no es para tanto. Generalmente vemos nuestro pecado pequeño, pero nuestro pecado no es pequeño, no lo es ante los ojos de Dios. Si nuestro pecado hubiera sido pequeño, no hubiera sido necesario que Dios se hiciera hombre y que viniera a morir por nosotros en una cruz. No, hermanos, nosotros no tenemos asuntitos que resolver ahí adentro. Tenemos, hermanos, el problema del pecado. Podemos disfrazarlos con diferentes nombres, faltas, defectos, debilidades, problemas, pero el Señor le llama de otra manera, le llama pecado, transgresión, iniquidad y rebeldía. Mi hermano, el pastor José Prado, predicaba el domingo pasado cómo es que Dios ve el pecado. Cómo, hermanos, Dios no se hace el desentendido del pecado, sino que Él ve el pecado. Él vio el pecado de Adán y Eva. Pero no solo lo vio, hermanos, con indiferencia, sino nos dice de que Él sufrió en su corazón al ver a su creación maldecida bajo el peso del pecado y sus criaturas hechas a la imagen y semejanza de Él, también, hermanos, siendo objetos de la maldición del pecado. El Señor vio el pecado y sufrió por el pecado. Pero eso no quiere decir de que no lo iba a juzgar, porque Dios juzga también el pecado. Y vemos en Génesis 3 que, hermanos, el juicio del pecado es un juicio severo. Fueron lanzados de la presencia del Señor, fueron sacados, hermanos, del huerto del Edén, hermanos, y un diluvio acabó con la mayoría de la vida de los hombres 120 años después. Vimos, sin embargo, hermanos, de que finalmente el Señor no solo ve el pecado, sufre por el pecado, juzga el pecado, sino en la historia de Noé vemos también de que Él muestra su gracia para con los pecadores. Noé encontró gracia delante de los ojos de Dios, hermanos. Y hermanos, yo creo que nuestros corazones se deben sentir henchidos de agradecimiento si nosotros creemos de que nosotros también hemos encontrado gracia, hermanos, en nuestra condición de pecadores. Y aquí es donde recogemos el hilo de la serie, y este mensaje lo vamos a titular Aquel que llevó nuestros pecados. Aquel que llevó nuestros pecados. Y como vemos, el contexto es el ministerio de la reconciliación, de la cual Pablo habla, hermanos. Y la reconciliación se hace entre dos, hermanos, entre dos partes que están enemistadas. Tienen que haber dos partes, dos partidos, dos personas que están enemistadas para que haya necesidad de una reconciliación. Si todo el mundo está bien y todo el mundo está en armonía, no hay necesidad de reconciliación. Pero Pablo dice que nosotros fuimos reconciliados y que ahora se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y se nos dice de que es como que Dios estuviera hablando a través de nosotros reconciliados con Dios. O sea, de que aquí viene una verdad bíblica, hermanos, y es de que el hombre en su estado natural es enemigo de Dios. A causa del pecado del hombre y a causa de la naturaleza santa y justa de Dios.
Para el hombre que se cree secretamente amigo de Dios, pero no ha lidiado con el pecado de una manera bíblica, la Biblia tiene una sorpresa. Dios no es amigo del hombre, ni el hombre es amigo de Dios. Hay enemistad entre Dios y el hombre. Salmo 7:11 dice que Dios es un juez justo y Dios está airado en contra del impío todos los días. Es la palabra del Señor. Dios está airado en contra del impío todos los días. Si no, no habría necesidad de reconciliación, pero hay necesidad de reconciliación, porque no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, pastor, tal vez esto es para gente que es muy mala, gente que anda haciendo abiertamente el mal, pero hermanos, la palabra del Señor nos dice de que todos nos hemos desviado, todos nos hemos hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre natural, hermanos, en su estado pecaminoso es enemigo de Dios por el pecado que hay en su corazón y por la naturaleza santa y justa de Dios. Eso fue lo que percibió Isaías cuando vio, hermanos, la visión de Isaías 6, y dice que él vio el templo del Señor y vio el trono y vio al Señor en visión sentado en el templo y sus faldas llenaban el templo. ¿Y cuál fue la primera reacción de Isaías al ver la visión del Señor? Correr a buscar en dónde esconderse. ¡Ay de mí que soy pecador y mis labios son labios inmundos! Hay necesidad de reconciliación. Romanos 5:10 dice que antes éramos enemigos de Dios y Dios nos reconcilió a través de Jesús. Y reconciliación es una palabra, hermanos, dulce. Yo no sé si tú algún día has estado disgustado o peleado con algún amigo o con algún familiar o con algún hijo, ¿verdad? Y hay algo que se dijo o una actitud que hubo que ha causado distanciamiento entre tú y esa persona. Me recuerdo que yo estaba en la primaria, déjame contar esta anécdota. Yo estaba en la escuela primaria, elementary. Ya pasaron algunos añitos, ¿verdad? Pero tenme paciencia. Y yo tenía un amigo que éramos inseparables, estábamos en tercer grado y andábamos para arriba y para abajo, compañeros de travesuras, íbamos a la iglesia. Hermanos, pero ahí estaba el pecado, ¿no? Y un día nos peleamos, nos disgustamos por algo absurdo, algo de niños de tercer grado. Y nos dejamos de hablar. Y la gente dijo, bueno, ahora ya no son amigos, están enemistados, son enemigos. Ni siquiera se hablan. Y éramos vecinos también, pero el orgullo era más grande, hermanos, que la necesidad de recuperar la amistad. Y pasó el cuarto grado, el quinto grado, el sexto grado. Y él se fue por su lado y yo me fui por mi lado y hicimos nuevos amigos. Y luego, hermanos, yo me vine a Estados Unidos y él se quedó en Guatemala y nunca se recobró la amistad hasta que yo regresé un día y lo busqué. Y lo fui a buscar a su casa y no estaba y dejé un mensaje que quería hablar con él. Había vivido una vida demasiado dura en todos esos años que no nos habíamos visto. Había caído en drogas. Pero yo sentía en mi corazón, hermanos, que él era todavía aquel niño de tercer grado. A los minutos toca la puerta de mi casa allá en mi país, ¿verdad? Y él llega, ¿verdad? Y nos saludamos, nos abrazamos, compartimos por unos minutos. Yo le dije que lamentaba que habíamos perdido estos años, pero nos reconciliamos allí, nos dimos otro abrazo y nos dijimos que éramos amigos una vez más. Y oramos juntos. Dos partes enemistadas que ahora se reconciliaban, hermanos, y la razón tan absurda, tan pequeña que ninguno de los dos hermanos nos recordamos por qué nos peleamos. Pero te voy a decir algo, la razón por la cual hay enemistad entre Dios y los hombres no es absurda. No es una cosita que después nadie se acuerda por qué es. Dios sabe y nosotros también por qué hay enemistad entre nosotros, hermanos, en nuestro estado natural y Dios. El problema no es nuestro carácter, el problema, hermanos, no es ningún otro que no sea, hermanos, el pecado que mora en nosotros. Esto nos separa de Dios y necesitamos ser reconciliados con Dios. Necesitamos ser reconciliados con Dios. Esta es nuestra pregunta directiva.
¿Cómo somos reconciliados con Dios cuando lo que nos separa es algo tan terrible como el pecado? ¿Cómo podemos amistarnos con el Altísimo cuando el hombre natural tiene una deuda moral que no puede pagar? ¿Cómo podemos saldar esa cuenta? ¿Cómo podemos pagar esa cuenta cuando hemos ofendido y continuamos ofendiendo la santidad y la justicia de Dios todos los días? Te llega a ti de vez en cuando, ¿verdad? En la tarjeta de crédito, ¿verdad? Que te dice, empiece a pagar un poquito más del mínimo, porque si sigue pasando el mínimo, va a terminar de pagar en el año 2096. La deuda que el hombre tiene con Dios, la deuda moral por haber ofendido su santidad, esta criatura del polvo que somos nosotros, que nos levantamos en contra de Dios y le dijimos, yo quiero vivir en independencia de ti. No me importan tus reglas, no me importan tus deseos ni tus propósitos para conmigo, yo quiero ser Dios. Necesitamos ser reconciliados para con Dios. Las maneras que a veces tratamos de ser reconciliados con Dios es a veces las maneras que queremos reconciliarnos humanamente. A veces queremos pretender de que nada pasó, ¿no? Esto sucede mucho en los matrimonios. Hay una ofensa, hay un maltrato, hermanos, y queremos pretender de que nada pasó. ¿Verdad? No, ¿verdad? Ya son cosas, ¿verdad? Y quizás la esposa está herida, está lastimada, pero, ¿verdad? Nuestra manera de reconciliarnos es pretender de que nada sucedió. Pero aquí sucedió algo. Y cómo nosotros, hermanos, somos reconciliados con Dios es una pregunta, hermanos, que debemos contestarla. Otra manera que nosotros usamos para querer, hermanos, reconciliarnos es venir y pedir perdón. Y a la mitad del perdón decimos, pero tú también tuviste la culpa. Es cierto que yo me enojé, yo te dije yo te levanté la voz, ¿verdad? Pero tú fuiste exactamente lo que hizo Adán. Yo comí, Señor, pero fue la mujer que tú me diste. Tú me la diste, y ella me la dio y yo comí. Ya sabemos de que esa manera de reconciliarse, hermanos, no funcionó delante de Dios. Y no funciona, hermanos, el día de hoy tampoco. Hablemos, hermanos, de 3 formas de no reconciliarnos con Dios. Y luego, hermanos, vamos a tocar la forma que el Señor ofrece para ser verdaderamente reconciliados con Él. ¿Cómo no ser reconciliados con Dios? Y yo nos invito que si nosotros estamos usando cualquiera de estas formas, hermanos, abandonemos estas formas porque no funcionan. En primer lugar, hermanos, no vamos, hermanos, a ser reconciliados con Dios pretendiendo pagar nuestra deuda con Dios con nuestras buenas obras. Si queremos abonar a la deuda que tenemos con Dios a través, hermanos, de nuestras buenas obras, hermanos, nunca esa deuda va a ir saldada porque es demasiado grande, hermanos, y porque nosotros continuamos pecando. Hay un acta de decretos, hermanos, que nos es contraria. El hombre, hermanos, trata de reconciliarse con Dios. Y trata de reconciliarse con Dios a través de vivir una vida moral, a través de vivir una vida de una ética alta, a través de educarse para salir de su ignorancia, a través de ¿qué? De incorporarse a actividades sociales. Y estar ocupado y decir, ya viste, yo participo, yo estoy tratando de dejar el mundo mejor como lo encontré. ¿Hay algo malo en esas cosas? No hay nada inherente malo en el activismo social, en las buenas obras, en una vida moral y educativa. Pero pretender que a través de eso nosotros vamos, hermanos, a reconciliarnos con Dios es algo arrogante. Porque la deuda es demasiado grande. Así que tratamos de demostrarle a Dios que no somos tan malos. Sí, Señor, yo sé, ¿verdad? Que lo que dice el pastor de que yo soy pecador, pero yo hago bastantes cosas buenas. Yo me puedo redimir yo solito.
y andamos, hermanos, señalando nuestra propia virtud, cuando nos indignamos del pecado ajeno, no, eso yo nunca lo haría, nunca lo hice. Somos como David, indignados por el pecado ajeno, hermanos, y en realidad los peores pecadores somos nosotros. Tú eres ese hombre, le dijo Natán, el profeta, por el cual tanto te indignas. Tú eres ese hombre, David. Así que el mismo Pablo en Corintios dice: nosotros podemos vender lo que tenemos y dárselo a los pobres. Podemos dar nuestro cuerpo a ser quemado por una buena causa, la causa de la reconciliación racial, la causa de la ecología, la causa de los huérfanos de aquí y de allá. ¿Son buenas causas? Sí, son buenas causas. No estamos hablando, hermanos, de que son inherentemente malas. Lo que estamos diciendo es, hermanos, de que nosotros podemos desfilar en contra de esos abusos y pulir una imagen de bondad y rectitud, y Dios puede ver a través de esa imagen lo que está verdaderamente en nuestro corazón. Y Él ve a los fariseos, que son un dechado de ética, de moral, que son un dechado de buenas obras. Y ¿saben lo que le dice Él a los fariseos? Le dice: ustedes son como un sepulcro bien blanqueadito por fuera, con angelitos por allá, ¿verdad? Y adornos por acá, y flores de afuera. Lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y podredumbre. Dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Así que nosotros no debemos de tratar de, hermanos, lograr la aceptación de Dios a través de nuestras obras. No es esa la manera de reconciliarse con Dios. En segundo lugar, no podemos pretender pagar la deuda a través de modificar nuestra conducta. No, yo sé que tengo que portarme mejor, pastor. Sí, yo sé que tengo que, mire, ahorita estamos en noviembre, en enero empiezo derechito y derechito. Yo sé de que yo soy un poquito mentiroso, no tengo que mentir tanto. Yo sé que me quejo mucho, tengo que ser más positivo. Yo sé de que soy perezoso, voy a ser más diligente. El adúltero dice que va a dejar de engañar a su esposa. El que ve pornografía dice que la va a dejar de ver. Voy a esforzarme más. Yo sé que Dios está molesto conmigo, pero voy a cambiar, pastor, voy a cambiar. Esta es la canción habitual del pecador. Pero pastor, ¿es malo proponerse esas cosas? No, mi hermano, no es malo proponerse esas cosas, hermanos. Yo diría, hermanos, que hay mucho que nosotros debemos de cambiar en nuestra conducta. La pregunta es si esas cosas nos van a reconciliar para con Dios. Si Dios va a estar desde los cielos sentado en su monte santo y va a decir: ahora sí te acepto, porque has corregido mucho de lo que estabas haciendo incorrecto. No es esa la manera. ¿Sabes por qué? Porque la deuda es demasiado grande, hermanos. No es eso, hermanos, porque nosotros de la noche a la mañana no nos vamos a volver guardadores de la ley. De la noche a la mañana nosotros no vamos a ser esposos y esposas modelos. El tratar con nuestras propias fuerzas, el alcanzar el agrado de Dios, nos va a dejar en el mismo lugar, enemistados con Dios. Escucha lo que dice el Señor acerca de tratar de cambiar de esta manera. Jeremías 13:23. ¿Acaso el etíope puede cambiar su piel y el leopardo puede borrar sus manchas? Así también ustedes, dice el Señor, van a poder hacer el bien estando tan habituados a hacer el mal. El Señor dice: no es esta la manera de reconciliarse conmigo. Otra manera que no es la manera es pretender de que Dios se olvide de la deuda. Que Dios se olvide de la deuda. ¿Cuánto le hemos dicho al Señor: Señor, borrón y cuenta nueva, Señor? Ahora empiezo, Señor, ahora sí, mira, ahora sí, borrón y cuenta nueva. Olvídate de todo lo que hice, Señor. Y hoy domingo, aunque amanecí con frío, voy a ir a la iglesia. Borrón y cuenta nueva, Señor. Y olvídate de lo anterior. Empecemos de cero, le decimos al Señor. Señor, yo soy débil, Señor, pero te amo, Señor. ¿Sabes qué estamos haciendo ahí? Le estamos pidiendo a Dios que deje de ser santo y que deje de ser justo
y que baje la barra, hermanos, de su santidad para que nosotros podamos pasar. Le estamos pidiendo a Dios que cambie. Recíbeme. Mira, suena muy espiritual, hermanos, y este es un truco, hermanos, del enemigo. Suena muy espiritual venir delante de Dios y decirle: recíbeme, Señor, como soy. Y qué bonito suena, qué enternecedor, qué humilde, hermanos. Porque hacemos parecer como que Dios es demasiado estricto, como que Dios es demasiado severo. Pero escucha, este es el Dios de la Biblia. El Señor es tardo para la ira, grande en misericordia. Él perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Escucha, hermano, yo estaba leyendo esto, ¿verdad? Y lo busqué como en 2 o 3 versiones y me rascaba la cabeza. Decía, esto está duro, porque esto significa que yo no puedo pretender que Dios simplemente se olvide de la deuda. Como yo a veces trato de lidiar con mis propios pecados, con los demás. Olvidémonos, vayámonos a comer un helado y olvidémonos de que esto pasó. Pero Dios no sufre de amnesia y Él sigue siendo santo y sigue siendo justo. Y si la deuda no puede ser pagada con obras, con despliegues públicos de indignación sobre el mal, la deuda tampoco puede ser olvidada. Alguien tiene que pagarla. Alguien tiene que pagarla. Y nosotros no tenemos fondos. Estamos en bancarrota espiritual. Pero a veces la queremos pagar a través del cumplimiento. Esta es la 4ª manera, de nuestros deberes religiosos. El cumplimiento de nuestros deberes religiosos. Tengo que orar más. Me voy a meter a la clase de evangelismo. Y voy a ir a la clase de José también. Y si Jonathan está en Zoom, me meto también. Voy a dar más a la iglesia. Voy a empezar a asistir, voy a ir tempranito, hermanos. Amén. Yo digo esto, todas esas cosas, amén. Necesitamos más de orar, más del Señor. Necesitamos involucrarnos, crecer, equiparnos para el ministerio. Pero te digo que tratar de pagar la deuda con el Señor a través de nuestros deberes religiosos no nos va a llevar tampoco a ningún lado. Y si ayuno, pastor, y si me meto a hacer vigilias, y si me consagro de verdad, escucha lo que dice el Señor. ¿De qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Estoy cansado de holocaustos, de carneros, cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, de ovejas, ni machos cabríos. ¿Quién ha pedido esto de ustedes? ¿Por qué pisotean así mis atrios? No me traigan vana ofrenda. El incienso que me traen me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar de vuestras asambleas, no lo aguanto más. Ay, hermanos, esto es a un pueblo, hermanos, que estaba, hermanos, tratando de ganar el favor de Dios, tratando de aplacar el favor de Dios a través de los deberes religiosos. ¿Y sabes quiénes hacen eso? Los paganos. Los paganos tratan a sus dioses así. Ay, para que no se enoje, vayamos y ofrezcámosle esto. Para que nos bendiga con muchos hijos, vengámosle y ofrezcámosle esto. Y eso se ve en muchas iglesias evangélicas. Pacta con Dios para que te bendiga. Pero aquí está el Señor literalmente agarrándose la nariz y diciendo: así ustedes no se van a reconciliar conmigo. Yo no me voy a olvidar de la deuda. Sus buenas obras están manchadas por el pecado. Ustedes no pueden modificar su conducta. Y sus deberes religiosos a mí no me satisfacen. El Dios verdadero no puede ser reconciliado a través de estas maneras. ¿Cómo nos reconciliamos con Dios? ¿Cómo podemos tener amistad con Dios? Bueno, hermanos, la palabra del Señor nos guía en el verso que hemos leído. En el mismo capítulo de Isaías es Dios el que dice: miren, vengamos ahora y estemos a cuentas. Ese es Dios invitándonos a la mesa y diciéndonos: vamos a hablar. Y cuando uno viene, hermanos, a sentarse a la mesa de Dios a hablar, eso se llama arrepentimiento. Nosotros regresamos a Dios, pero no en nuestros términos,
No, Señor, yo te voy a dar, Señor, el domingo en la mañana, pero el resto de la semana yo voy a vivir en enemistad. Yo te voy a dar, Señor, el tiempo, Señor, de la iglesia, pero en el trabajo, Señor, tú no eres mi Señor. No, hermanos, venimos y oímos la voz de Dios. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Hay una manera de ser reconciliados con Dios. Simplemente no es la manera que nosotros, en nuestra humanidad, nosotros queremos. Y Jesús nos dice cuál es la manera. Después de que Juan fue encarcelado, Marcos 1 dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, ya es hora, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Hay una sola manera, hermanos, de ser reconciliados con Dios, y es a través del evangelio de Cristo Jesús. No es una de las maneras. No seamos tan radicales. Hay que dar espacio para otras maneras de acercarse a Dios. Dios tiene el monopolio de la salvación y hay una manera de acercarse a Dios. Hay una manera de ser reconciliados con Dios. Y Jesús dijo cuál era la manera, cuál era el camino. Él vino y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Pedro, hermanos, recoge esa verdad. Y cuando le dicen: Pedro, aquí está el púlpito de Jerusalén, una sola concesión quiero que hagas, no menciones el nombre de Jesús. Y Pedro dice: no puedo, porque solo en ese nombre hay salvación. Pablo recoge la misma idea, hermanos, y nos dice de que no hay un nombre dado a los hombres en el cual haya salvación aparte del nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podemos ser reconciliados con Dios si nuestras buenas obras no nos alcanzan? Si no podemos modificar nuestra conducta, hermanos, si la moralidad meramente nos lava el cuerpo, pero no nos puede cambiar el corazón. Si Dios no se ha olvidado de la deuda, hay una sola manera, hermanos, y es a través del evangelio de Cristo, porque Él es el camino al Padre. No uno de los caminos, sino es el camino exclusivo. Queremos ser reconciliados con Dios. Hay que lidiar con el problema del pecado. Y hay una sola manera de lidiar con el problema del pecado, hermano. Es abrazando las buenas nuevas de salvación y diciendo: Señor, verdaderamente así mis pecados pueden volverse, Señor, blancos como la lana. Sí, hijo mío, Señor, yo quiero oír, Señor, de esa manera de reconciliarme contigo. ¿Qué es lo que hace Dios a través de su evangelio para reconciliarnos con Él? En primer lugar, hermanos, Él nos hace nuevas criaturas, nos da un nuevo corazón y nos da nuevos afectos. Verso 17 de nuestro texto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Cuando nosotros estamos acá, hermanos, y hermanos, dejamos la comodidad de nuestras camas, hermanos, y venimos de diferentes lugares de la ciudad, hermanos, y venimos de Nicaragua, y venimos de Cuba, y venimos de Colombia, y venimos de Guatemala, pero se quedan los gentilicios afuera y las nacionalidades, y levantamos, hermanos, nuestras manos para glorificar a Dios. ¿Por qué es eso? Porque hemos sido hechos nuevas criaturas. Esto es algo que la religión no puede hacer. Esto es algo que la política y la ciencia no pueden hacer. Pero Dios, a través de su evangelio, sí lo puede hacer. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. No simplemente lavados de afuera como un fariseo que se ve blanco y adentro hay corrupción, sino el Señor nos da un nuevo corazón, nos da nuevos afectos. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Esta es una gran salvación. Nos reconciliamos porque Él viene y nos sienta a la mesa y dice: yo te voy a dar un nuevo corazón, porque eso es lo que tú necesitas. No necesitas nuevos amigos,
Ve a la iglesia, porque ahí hay gente sana, van a hablar cosas bonitas. No, esa no es la necesidad del pecador, esa no es mi necesidad. ¿Sabes cuál es mi necesidad? De que Dios saque este corazón de piedra y me ponga un corazón de carne, que cuando se narre la historia de su hijo yo me conmueva. Esto es 1.000.000 de veces mejor que modificar mi conducta basado en la vergüenza, basado en el miedo, basado en el esfuerzo personal. Dios cambia mi corazón. ¿Está tu corazón cambiado el día de hoy? ¿Está tu corazón cambiado? ¿Tu corazón late por amor y ternura por el Hijo de Dios? Y también late con dolor por tu pecado. Si ese no es tu caso el día de hoy, pero estás acá, el Señor te está hablando porque Él desea cambiar tu corazón el día de hoy. No es un cambio de amigos o un cambio de religión o un cambio de iglesia. Él quiere hacerte nacer de nuevo. En segundo lugar, Él no solo nos hace nuevas criaturas, hermanos, sino Cristo, hermanos, lleva nuestro pecado. Y lo dice de una manera aún más gráfica. Verso 21, al que no conoció pecado, Él le hizo pecado por nosotros. Aquí conocer pecado no habla de un conocimiento meramente académico o intelectual, como que el Señor no sabía lo que Él era, que era el pecado. No, está hablando, hermanos, de que Cristo no conoció el pecado, nunca se manchó con el pecado, nunca tuvo compañerismo con el pecado, su boca nunca tuvo mentira, su mente nunca se llenó de pensamientos desordenados, en su pecho nunca hubo soberbia, orgullo, celo o envidia. Él no conoció el pecado y sin embargo la manera de ser reconciliados con Dios es de que ese Cristo que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Él toma, hermanos, la deuda, el acta de los decretos que nos era contraria, hermanos, y lo clava en la cruz. Esta es la única manera de cancelar la deuda, porque la deuda alguien tiene que pagarla. Alguien tiene que pagar esa deuda, hermanos, y ningún hombre puede, pero Cristo sí puede. Libro de Colosenses, Él tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz. Y aquel día, hermanos, avergonzó a las potestades espirituales de las tinieblas, triunfando, hermanos, en el Calvario. Y los teólogos se ponen a pensar, hermanos, ¿qué significa eso de que se hizo pecado? Yo prefiero, hermanos, antes de desempacar ¿qué significa eso? Pensar en lo que significó para mi Cristo experimentalmente y realmente cargar con mis pecados y con los pecados de todo su pueblo. Y lo hizo de una manera voluntaria. Se hizo pecado y al cargar el pecado de su pueblo, ¿qué está haciendo Cristo? Cristo nos está reconciliando para con Dios. Ahora ese Dios, hermanos, que estaba enemistado con nosotros a causa del pecado, Cristo toma ese pecado, lo lleva, hermanos, sobre sí. Por eso el título del mensaje es aquel que llevó nuestros pecados. Y ahora, hermanos, nosotros podemos, hermanos, venir delante de ese Dios revestidos de Cristo. La deuda está saldada, la deuda está pagada. No porque yo me empecé a portar bien, no porque yo maduré, no porque yo nací en una escuela, en una iglesia o en un hogar cristiano. No, la deuda ha sido pagada, no porque Dios se olvidó de ella o porque le dio pena que no pudiéramos pagarla. No, la deuda ha sido cancelada porque Cristo, hermanos, llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. A veces nos gusta decirlo universalmente, ¿verdad? Ya, sí, Él llevó los pecados de su pueblo, qué bueno el Señor. Pero es bueno, hermanos, decir, Él llevó mis pecados. Él murió por mí, por mí. La ira de Dios cae sobre Cristo. Y el Padre es satisfecho. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó no sobre nosotros, sobre Él. Y por sus llagas somos nosotros curados.
La ira de Dios es satisfecha en Cristo, hermanos, y por eso, con el último aliento de su pecho, ¿cuáles fueron las palabras de Cristo Jesús? Consumado es. El camino está abierto de regreso para con el Padre, para ser reconciliados con Él. Termino, hermanos, hablando, hermanos, de cómo somos reconciliados bíblicamente. No solo el Señor nos hace nuevas criaturas, no solo el Señor lleva nuestro pecado, sino la justicia de Cristo nos es acreditada a nuestro favor. ¡Qué salvación, hermanos! ¡Qué salvación! Dice este verso que nosotros leímos: al que no conoció pecado, Cristo por nosotros lo hizo pecado. Él paga la deuda, Él salda la cuenta. No se queda ahí, hay una coma, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros somos justicia de Dios en Cristo. Todo es en Cristo. Nuevas criaturas en Cristo, perdonados en Cristo, justicia de Dios en Cristo. ¿Qué te quiero decir? Sin Cristo, hermanos, estamos perdidos. Sin Cristo no tenemos nada. Sin Cristo puede haber buena educación, adelante, puede haber buena teología, aplausos, puede haber buenas amistades, qué bueno, pero sin Cristo, hermanos, estamos separados de Dios. Con Cristo, hermanos, Él puede decir: ustedes son mis amigos. Así que aquí se cristaliza la solución divina para reconciliar a Dios y al hombre. Cristo no solo purga con su cuerpo mi deuda, sino que imputa la justicia de su vida perfecta a mi favor. No solo, hermanos, lleva mis pecados en la cruz y recibe el castigo de mi paz sobre él, sino que su perfecta justicia me la da y yo me presento delante de Dios, ¿qué? Justificado. La sangre que brota de las venas de Manuel, como dice el himno, perdona mi pecado. Pero la salvación y la reconciliación no se detienen ahí. La deuda está saldada, pero mi salvación no se queda ahí. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? El Padre nos invita a venir. El Padre nos invita a venir y estamos revestidos de Cristo. Y el Padre nos invita a sentarnos. Mira qué privilegio. Nos invita a sentarnos a su mesa. A ti y a mí, pecadores. ¿Cómo podemos nosotros atrevernos a sentarnos a la mesa de Dios? ¿Sabes por qué? Porque nuestros pecados han sido perdonados, porque nuestra culpa ha sido llevada y porque hemos sido justificados por su sangre. Soy libre para acercarme a Dios, pues estoy revestido de su Hijo. Sin vergüenza, mas con confianza, no terrenal, sino espiritual. Soy justificado y aceptado en el amado. Y cuando nos sentamos a la mesa de Dios, usa tu imaginación un momentito conmigo, tu imaginación santificada. Cuando nos sentamos a la mesa de Dios, aquellos que le debíamos a Dios todo, ¿cómo nos mira Dios a nosotros? Nos mira así como con desprecio. Estos son los que mi hijo les perdonó las deudas, pero los voy a tener allá lejitos, que coman en la cocina. No. ¿Cómo nos ve el Padre, hermanos, ahora con nuestros pecados perdonados y nuestra justicia, hermanos, acreditada? ¿Sabes cómo nos ve? Nos ve como hijos. ¿Cómo ve un padre a su hijo? ¿Cómo lo ve, hermanos? Con la ternura, con el amor, con la aceptación. Así es como el Padre nos ve a nosotros el día de hoy. Y todo se lo debemos a Cristo Jesús. Así que abandonemos cualquier intento de reconciliarnos con Dios de estas maneras. Y ¿sabes qué, hermanos? Abracémonos a la oferta del Evangelio. Abracémonos con desespero a la oferta del Evangelio, porque es cuestión de vida o muerte. Cerremos nuestros ojos y levantemos nuestras manos y digámosle: Señor, gracias por salvarme de esta manera, Señor.
Gracias, Señor, por esa justicia atribuida a mi favor, Señor. Qué salvación, qué salvador. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por darme nuevos afectos, nuevo corazón, Señor. Y continuar tu obra, Señor, en mí, Señor, con tanta paciencia. Tú has empezado la buena obra, Señor, y tú la terminarás. Levanta tus manos conmigo y dile gracias, Señor, por tan grande salvación. Gracias te damos, Señor. De una manera gráfica, el Padre nos invita hoy a la mesa. Y me recuerdo el Salmo 23. Cuando Él dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo, hablando del misterio de la mesa del Señor, nos dice que Él recibió del Señor Jesucristo lo que también Él les enseña, de que el día en que el Señor Jesucristo celebró la Santa Cena con sus discípulos, Él tomó el pan y lo bendijo y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Por nosotros, hermanos, por ti y por mí. Y dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y el Padre te invita, pueblo de Dios, el día de hoy a su mesa. Y no tiene nada que ver con tu dignidad, pero tiene que ver todo con la dignidad de Cristo. Así que el día de hoy vamos a tomar de la mesa del Señor. Vamos a acercarnos en devoción, en alegría, en reverencia, en júbilo a la mesa del Señor. Vamos a hacer 2 líneas y vamos a marchar hacia el frente a tomar del pan y del vino.